Bienvenidos a Carretera y Charla, el TV show de Norauto en el que vamos a revisar las cuestiones clave en el mundo de la movilidad. Soy Noemí de Miguel y hoy nos acompaña Antonio Espinosa de los Monteros, quien junto con su socio David Sancho ha fundado Liux. Liux es la empresa española que tiene como objetivo fabricar el primer coche de carrocería biobasada y además, por supuesto, eléctrico. Antonio en realidad es arquitecto, lleva desde 2014 involucrado en proyectos sociales. En 2020 lo hizo con Liux y en 2022, en noviembre de este año en Madrid, ha presentado su primer prototipo. Antonio, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí la primera pregunta es obligada y es ¿cómo has venido al plató? Pues mira, he venido, le he prestado mi coche a mi hermano, que es eléctrico, para que pueda entrar en Madrid. Muy bien. Y entonces me he venido con el coche de mi madre. Bueno, lo que he tenido un lío logístico esta mañana. Sí, hay que reconducir ya al hermano, ¿no? Para que tenga un coche con el que pueda entrar a Madrid. Ya vamos todos convirtiéndonos poco a poco. Llama mucho la atención eso de ser arquitecto. Has estado con otro tipo de proyectos desde 2014. Entonces, ¿por qué y cómo se produce el salto a la industria del automóvil? ¿Por qué te da ahora por, bueno, vamos a fabricar vehículos? Bueno, en mi caso la inquietud es tratar de hacer algo sostenible, ¿no? Tratar de hacer algo que impacte positivamente. Y bueno, pues la reflexión inicial fue pues, ¿dónde, en qué sectores se puede intentar hacer algo, aportar algo positivo? Y bueno, mi función en el proyecto realmente llevo 2 años aprendiendo y empapándome muchísimo del sector y del producto y de la automoción, pero mi función es más la de tratar de arrancar el proyecto, generar una visión, un equipo, la parte un poquito más de la empresa, la parte más corporativa, la financiación, etc. Y lo primero que hice fue buscar a alguien que supiera mucho de coches, y ahí es donde entra en juego David, mi socio, David Sancho, y nos repartimos un poco los papeles, ¿no? Pero vamos, la inquietud inicial era en qué sector se puede hacer algo con un impacto positivo, y encontramos que dentro del sector de la movilidad y de la fabricación de vehículos pues bueno, pues creíamos que había una oportunidad de tratar de hacer algo muy bueno. En este país hay otras empresas que hacen vehículos eléctricos. ¿Por qué el vuestro es diferente? Bueno, el planteamiento inicial fue intentar entender, dentro de la gran complejidad que tiene el diseño, la ingeniería, la mecánica, la fabricación, el proceso industrial del vehículo, dónde estaban los puntos en los que podíamos tratar de tener un impacto positivo, ¿no? Y bueno, pues hemos ido desarrollando varias vías. Una de las principales, y lo has comentado en la introducción, es la parte de los materiales. Ahí hemos investigado mucho, entendiendo que estamos en un vehículo eléctrico donde la ligereza es fundamental. Hemos buscado materiales ligeros, hemos buscado materiales abundantes, materiales con procesos de fabricación muy sostenibles, fáciles de reciclar, y que tengan procesos de producción que se puedan adaptar a lo existente, ¿no? Y ahí, bueno, pues hemos aprendido desarrollando sobre la experiencia de industrialización de composites de grandes OEMs, y nos hemos metido a desarrollar pues, una carrocería biobasada con una fibra, en lugar de fibra de carbono, pues lo hacemos con fibra de lino, con unas prestaciones mecánicas y de seguridad brutales, pero bueno, con una aportación de valor grande porque es un material de base orgánica, muy fácil de fabricar, de reciclar, con muy poca huella de CO2, y bueno, ese ha sido uno de los puntos. Luego hemos trabajado mucho la modularidad, especialmente en las baterías, la cuestión eléctrica, por supuesto. Y bueno, y estamos investigando mucho en temas de producción con impresión 3D para hacer matricería de los moldes de las grandes piezas del coche. Bueno, tenemos varias líneas, pero digamos que lo que hemos aterrizado y lo que hemos presentado ahora en noviembre es, así el gran titular, es un coche con la carrocería biobasada y con baterías modulares. Vamos a ir profundizando un poquito más en algunas de las cosas que has citado, pero para comenzar, la primera impresión es que Liux es un poco la demostración de que todavía queda mucho por investigar, mucho por evolucionar y mucho por hacer en la industria del automóvil.
Sí, sí, por supuesto, y no es una cosa que hagamos nosotros, ¿eh? O sea, no es que vengamos aquí a decir nosotros somos los que vamos a revolucionar el mundo, ¿no? Nuestra intención es hacer algo que sea revolucionario, que sea disruptivo, y realmente lo que nosotros hacemos no sería posible si no hubiera detrás un caldo de cultivo tan bueno como la industria de automoción española y europea en general, porque es verdad que algunos de los proveedores y de los desarrollos que hemos hecho los hemos hecho mayoritariamente en España, pero con algún actor europeo. Y bueno, nosotros lo que hemos tratado es de hacer un conglomerado de las cosas que creemos que tienen más sentido, que las que vemos además industrializables y que podemos traer a escala en un plazo de tiempo razonable y apostar por ellas. Una cuestión que me parece interesante, porque en un vehículo 100% eléctrico siempre parece que el hándicap o uno de los puntos débiles de esa movilidad eléctrica es precisamente las baterías, y creo que vosotros tenéis una propuesta muy interesante al respecto. Bueno, nuestra visión es la de que el coche tiene que ser modular, flexible y adaptable. Hay mucha investigación, hay mucho desarrollo en tecnologías de baterías nuevas, en sistemas de propulsión nuevos, y nuestra visión fue, oye, nosotros no podemos montar líneas de desarrollo distintas o apostar por una tecnología concreta y soldarnos a esa tecnología literalmente, ¿no? La idea fue, necesitamos tener un battery pack que sea modular, que sea extraíble, y que luego dentro de ese battery pack la tecnología específica de la celda de batería que utilicemos bueno, pues que nos permita evolucionar y ser muy ágiles en adoptar tecnologías nuevas que vayan surgiendo. De esa forma, bueno, pues lo que tenemos es una arquitectura que es adaptable, y el día de mañana pues no tienes una flota con un riesgo de quedarse obsoleta, sino que lo que tienes es un battery pack que puedes intercambiar, que además eso tiene muchas ventajas en la vida posterior del battery pack, ¿no? Una vez termina la vida útil del vehículo o del battery pack, porque después de 200.000 kilómetros pues tiene las capacidades se reducen, pues tienes todavía un activo que tiene mucha capacidad de batería, de almacenamiento, y que puedes utilizar para una segunda vida. Y si eso es fácilmente extraíble y es fácil de gestionar ese activo battery pack, pues tiene una vida posterior que tiene mucho sentido y que tiene un valor residual, como se llama, muy alto, ¿no? Entonces, bueno, creemos que separar el activo coche del activo batería y poder trabajarlos de forma autónoma y maximizar la eficiencia de cada uno tenía mucho sentido. Es muy interesante, también le da mucha garantía de durabilidad, ¿no?, al usuario, para pensar en que su coche le puede durar prácticamente lo que quiera. En la presentación fue muy impactante ver formas diferentes, ¿no?, mucho más deportivas, el hablar de potencia, que eso es Animal, ¿no?, de Liux. ¿Cuál ha sido el feedback, ahora que ya ha pasado el tiempo suficiente, por parte de los medios de comunicación, de la gente de la industria y del público en general? ¿Cuál ha sido? Pues mira, te diría que de medios de comunicación súper mayoritariamente, aplastantemente buenísima, y la verdad es que te da un subidón, ¿no? Porque bueno, somos nuevos en esta escala dentro de este sector, y al final estos proyectos son proyectos largos, complejos, muy ambiciosos, y no los sacan adelante dos que se juntan un día, ¿no? Hay que poner de acuerdo pues a mucha gente, hay que conseguir muchos apoyos, y bueno, tener el feedback que hemos tenido desde el punto de vista de comunicación, medios, etcétera, es súper importante. Y donde ha habido un feedback también súper positivo, y además es lo que buscábamos en esta fase, ¿no? Es el objetivo último, es a nivel de potenciales partners industriales y de inversores, que al final, bueno, pues son proyectos que tienen una vida larga, que necesitan ir cubriendo fases, que necesitan inversión, que necesitan encontrar pues, apoyos, y en ese sentido súper contentos, la verdad. Hemos avanzado ya un poquito previamente, sobre todo en el lado de la carrocería, pero cuéntanos cuáles son esos grandes cambios a nivel de materiales que vosotros introducís. Bueno, pues principalmente la idea es tener la carrocería y el chasis superior, lo que llamamos nosotros el monocasco superior del vehículo, hechos en este composite biobasado. Nosotros partimos de una arquitectura de vehículo que no es única nuestra, que ya está más que probada por algún gran fabricante, que básicamente es un chasis rodante de aluminio, donde están los battery packs, el motor, y que hace un poco también de soporte también para las punteras, para crash test. O sea, es un poco el
el soporte del vehículo. Y sobre esto construimos un monocasco de composite. Tradicionalmente se ha hecho en fibra de vidrio o en fibra de carbono. Nosotros lo hacemos en esta fibra de lino y la carrocería también en fibra de lino. La idea es que cogemos un proceso productivo que está ya pues muy trillado, ¿no? Aunque sigue en constante evolución, que es el de los composites, el de la fibra de carbono, y lo que hacemos es introducir materiales nuevos que son materiales pues, de base orgánica, que son abundantes, que tienen procesos de fabricación pues, muy sostenibles y que además tienen una gran capacidad de ser reciclados. Quien se fija más en la cuestión de la performance, ¿no? El rendimiento, a quien le gusta conducir, a nivel automovilístico, ¿cuál es la propuesta y cuáles son las características principales de vuestro coche? Bueno, pues queríamos hacer un coche que siendo eléctrico fuera muy dinámico y muy divertido y bueno, pues hemos hecho un coche de tracción trasera porque queremos que sea muy divertido. Hemos hecho un coche muy bajito para ser un coche eléctrico, muy deportivo. Es un compacto, es un segmento compacto, pero hemos querido darle un rollo cañero. Y ha habido mucho trabajo en la disposición de las baterías, de esos battery packs en el chasis, porque normalmente el eléctrico tiene el hándicap de que como tienes la disposición de las baterías abajo, tienes que hacer un coche muy alto, ¿no? Claro, por eso tenemos un poco la imagen del eléctrico sub, ¿no? Coche familiar. Eso es. Y aquí lo que hemos intentado es bueno, pues, casar, ¿no? las dos cosas. Pues hemos conseguido un coche que está en 1,38 m de alto y bueno, lo que queremos es que además de ser muy sostenible, pues no perdamos de vista que tiene que ser un coche que mole mucho y que sea muy divertido. Pero que tiene ese punto disruptivo, ¿no? Podemos decir. Entonces, ¿qué reto puede suponer para un taller convencional a la hora de hacer el mantenimiento? Bueno, a ver, desde el punto de vista de la electrificación, los talleres convencionales yo creo que ya se están poniendo al día. Entonces eso es una cuestión que no depende tanto de nosotros, sino que es una cuestión de infraestructura en general. En nuestro caso, pues la especificidad del tipo de material que usamos en composites está ahí, pero tampoco es algo nuevo, o sea, es algo que han ido trayendo otros fabricantes desde hace años, desde, pues yo qué sé, los Corvette de los 60, ¿no? Que se hacían con fibra de vidrio. Hay una historia muy larga de composites en automoción y el composite pues, tiene un comportamiento diferente al de la chapa. Tiene algunas ventajas y en choques gordos tiene la desventaja de que hay una rotura completa y tienes que sustituir pieza, pero bueno, de alguna forma también no es una complejidad excesiva y realmente nada que mecánicos y talleres que están metidos en esto no sepan hacer, ¿no? En general lo que sí que hemos tratado es de que el vehículo de simplificar la arquitectura del vehículo. Tenemos que fabricar este coche, tenemos que diseñar pensando en fabricar. Y cuanto más simplifiquemos la arquitectura del vehículo, más sencilla es la fabricación, menor coste tiene, más sencillos son las reparaciones y más sencilla es una cuestión que al final es la razón por la que buscamos esta simplicidad, que es el reciclaje del vehículo. O sea, un vehículo que tiene muchísimos materiales diferentes, que tiene muchísimas capas pegadas, que tiene luego su reciclaje es muy complejo. Bueno, parece que lo tenéis en ese sentido controlado y que la adaptabilidad va a ser posible. Y para terminar, en cuanto a lo que supone los datos de proyección de los próximos años, ¿hacia dónde creéis que va el parque automovilístico español y dónde os queréis posicionar vosotros? Los datos están ahí, ¿no? Se habla de que en 2035 Europa prohíbe los vehículos de combustión y eso significa una adopción 100% del vehículo eléctrico. Veremos si llega, ojalá que sí, veremos si llega porque tiene complejidad, ¿no? En todo caso, cualquier estimación de cualquier gran consultora te habla de que las penetraciones en el mercado del eléctrico van a ser bestiales y ya lo están siendo. O sea, realmente si nos salimos de España, donde creo que estamos en un 5% en vehículos nuevos, puramente eléctricos, los nórdicos están ya superando los 50% de vehículos eléctricos y bueno, pues la adopción en Europa es muy fuerte ya. Nuestra visión no es competir con los grandes fabricantes en volumen. Eso, si llega, llegará y vendrá y fenomenal. Pero lo que queremos es posicionar Liux como la marca más sostenible del mercado. Entonces, lo que queremos es validar a medio plazo
que podemos fabricar una cantidad de unidades en una fábrica de forma rentable por el tipo de proceso productivo que esté en el entorno de las 30.000 unidades año. Y nuestra visión a largo plazo es fabricar en microfábricas, pero vamos muy al hoy. Lo que hemos presentado en noviembre, el reto que tenemos en el próximo año, y esto hay que tener un ojo en el futuro, pero sobre todo en el presente. Bueno, de momento las sensaciones son muy buenas y las reacciones a ese prototipo, a esa presentación en noviembre. Así que, Antonio, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Mucha suerte, os seguiremos la pista. Gracias a ti, Noemí. Realmente es muy interesante poder conocer de primera mano en este plató proyectos que están sucediendo ahora mismo, como el de Antonio y David Liux, y sobre todo ver cómo avanzan las cosas de forma tan ambiciosa, no solo en la parte empresarial, sino en la social, porque existía no solo ese conocimiento, sino incluso la resignación de saber que los materiales en la industria automovilística son complejos a la hora de reciclar y en cuanto a sostenibilidad. Pero, ¿cuál es el caso de Norauto? Lleva desde los años 70 la empresa francesa haciendo el mantenimiento de los vehículos de todos esos automovilistas que también están cambiando, imagino, en su gusto y en su percepción de la industria y en cuanto a la movilidad sostenible. Para hablar de todo eso vamos a hacerlo y nos va a acompañar hoy Mónica Máiquez del Departamento de Sostenibilidad e Impacto Positivo de Norauto. Bienvenida, Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí, muchas gracias. Me imagino que has estado escuchando la conversación que hemos tenido con Antonio con respecto a su proyecto, con respecto a Liux, a todos los avances que se están produciendo en la industria. ¿Cuál es el punto de vista? ¿Qué es lo que piensa Norauto al respecto? Pues la verdad es que personalmente primero me parece una pasada, porque cómo es posible, siempre teniendo en cuenta de esta industria automovilística, como bien has dicho, que siempre tiene como connotaciones más negativas, ¿cómo es posible que se pueda hacer este tipo de vehículos con este tipo de carrocería? Y es una especie de, parece que sea el futuro, pero el futuro ya está aquí y la verdad es que ha llegado para quedarse. Estamos hablando de, porque decía, la resignación. Todos conocemos lo que supone una batería en el caso de los vehículos eléctricos, pero venimos también de las pinturas, de los neumáticos, de todos esos productos que son tan difíciles de descomponer y de conseguir que exista o cree la menor huella posible. ¿Cuál es la propuesta al respecto de Norauto? Pues a ver, nosotros desde Norauto tenemos mucha responsabilidad en ese aspecto y por eso trabajamos todos nuestros residuos con unos gestores de residuos expertos en la materia que nos permiten recuperar y valorizar el 100% de nuestros residuos. Nosotros hacemos el mantenimiento de todo tipo de vehículos y generamos una elevada cantidad de residuos, por ejemplo el aceite, que es uno de nuestros residuos estrella, porque generamos una elevada cantidad. Para que te hagas una idea, en este ejercicio hemos generado la cantidad de más o menos unas 5 piscinas olímpicas, que se dice pronto, y todo ello hemos conseguido, junto con nuestros gestores autorizados para ello, recuperar el 98% de ese aceite. Wow. Y el 2% restante sí que se ha hecho una valorización, evitando en todo momento que fuesen a vertedero. Otros residuos que también tenemos en gran cantidad son los neumáticos, como bien has comentado. Aquí también trabajamos con gestores que recuperan y valorizan todos los neumáticos. En concreto, hemos generado neumáticos para cubrir más de 70 campos de fútbol y todo ello hemos conseguido evitar que vayan a vertedero. Bien, nuestros gestores tienen varias posibilidades, pues se puede hacer un recauchutado o se puede convertir en granulado y convertirlos en parques infantiles. Seguro que lo conoces, los parques nuevos que hacen que son más blanditos, sí. Pues con eso se hace con los neumáticos. Y por supuesto no podemos olvidarnos de las baterías. Las baterías también se consideran
un residuo peligroso que tenemos que tener mucho cuidado con ellos, y también se recuperan prácticamente el 100% de estas baterías, y bueno, cada parte de la batería de manera distinta, pues lo que son las rejillas y el plomo se recicla para generar otros productos de esos materiales, y lo mismo ocurre con los plásticos o los ácidos que se utilizan para hacer distintos productos. Entonces, nosotros siempre trabajamos mucho en esa, podríamos decir, en esa economía circular, para que ningún residuo vaya a vertedero y siempre se le pueda dar una segunda vida. Oye, creo que has ilustrado muy bien esa circularidad, y el trabajo que se está haciendo, y por eso puedo intuir un poquito cuál va a ser la respuesta a la siguiente pregunta, que es, podemos decir que un taller de Norauto, ahora cuando vayamos a un taller de Norauto, es mucho más sostenible que lo que era hace 20 años. Sin ninguna duda, no solo por todo este trabajo que he comentado de este reciclaje de residuos, sino porque también trabajamos mucho en la reducción, porque una vez generamos residuos, obviamente tenemos que gestionarlos, pero una de nuestras principales vías es intentar esa reducción. Un ejemplo que me viene ahora a la mente puede ser el de los trapos. Nosotros tenemos un proveedor que es el de los trapos Megua, que hemos conseguido reducir más del 70% del absorbente contaminado, que era pues, el papel. Cuando se te cae alguna cosita que lo limpias, pues el cambio de ese papel a estos trapos reutilizables, con ello hemos conseguido reducir más del 70% en ese residuo. ¿Cómo funcionan estos trapos? Pues no se consideran un residuo como tal, puesto que son reutilizables. Nuestro proveedor nos deja unos trapos limpios, nosotros en nuestros centros los utilizamos y periódicamente se llevan esos trapos y nos dejan limpios. ¿Qué hacen con estos trapos sucios? Pues los llevan a sus centrales, los limpian para que luego nosotros podamos volver a utilizarlos. Y para reducir todavía más ese impacto en el medio ambiente que puede tener esa limpieza, nuestro proveedor utiliza detergentes biodegradables. Qué increíble, o sea, me llama muchísimo la atención todo lo que estás contando y sobre todo la manera de hacerlo, porque es verdad que ahora mismo toda la industria automovilística y quienes tenéis que ver con ello, estáis también empujados por la regulación, ¿no? Efectivamente. Bueno, creo que somos todos conscientes de la crisis climática sin precedentes que estamos viviendo y debido a esto las legislaciones se han hecho mucho más exigentes y exhaustivas, pero no solo las legislaciones, sino también la sociedad en general. Entonces nosotros, entiendo que como cualquier empresa, tiene que cumplir la ley, pero no solo nos queremos quedar en eso, queremos ir un paso más allá. Y es por ello que tenemos el 98% de nuestros centros certificados con la ISO 14000. Si no eres muy conocedora de lo que es la ISO 14000, es una certificación, es un estándar internacional que trabaja para ver el compromiso que las empresas tienen respecto al medio ambiente, para reducir esos impactos que la empresa puede acarrear en el entorno. Esto no es que nosotros digamos, no, sí, cumplimos la norma y ya está, sino que periódicamente una empresa externa, certificadora, viene a nuestros centros para revisar que cumplimos todos esos puntos de la norma y, propiamente dicho, certifica que efectivamente Norauto cumple esa ISO 14000 y nos da a no solo quedarnos en el cumplimiento de la legislación, sino ir un poquito más allá, porque esta certificación es totalmente voluntaria. Estoy viendo eso, el 98% en ISO 14000 y estoy pensando en la complejidad de las personas, porque vosotros obviamente no trabajáis de manera aislada, ya se estado hablando de distintos colaboradores, de distintos partners. ¿Cómo se está adaptando todos ellos y vuestro entorno a esta manera de trabajar que cada vez sea más sostenible, cree menos impacto y cumpla además con la regulación? ¿Estáis teniendo dificultades? ¿Cómo lo estáis haciendo? A ver, nosotros trabajamos mucho con la comunicación interna, tanto interna como externa, porque consideramos que informar es muy importante para poder avanzar. Entonces, debido a esto, hemos puesto en marcha desde hace un par de años lo que es el Mes del Desarrollo Sostenible, para dar más visibilidad a toda esta nueva legislación y estos avances que se están dando. Nosotros hacemos diversas actividades, como pueden ser recomendaciones culturales internamente a nuestros colaboradores, pues podemos recomendar algún documental o algún libro relacionado con este área. Luego también, junto a sinergias con asociaciones, hacemos el World Cleanup Day, que es un día en el que vamos a una playa y
visibilizamos el gran problema que tenemos ahora mismo, como es el de residuos sólidos, especialmente el plástico, que muchas veces nos encontramos en nuestras playas. Y luego además también nos gusta un poquito la competición, junto con una plataforma que se llama Ciclogreen, tanto externamente con otras empresas del sector y fuera del sector, e internamente hacemos una pequeña competición para ver quién genera más kilómetros sostenibles. ¿Qué significa kilómetros sostenibles? Pues kilómetros del trabajo a casa y viceversa, con transporte menos contaminante, pues puede ser ir en bici, andando, transporte público o incluso coche compartido. Qué bueno. Y Mónica, ¿tú cómo has incorporado esta movilidad sostenible a tu vida, a tu día a día? Pues es una pregunta muy interesante porque yo he de reconocer que en un inicio iba en mi coche, pero desde que pues, implantamos todo esto del mes del desarrollo sostenible y demás, a partir de ahí cambié el chip y a partir de ahora no solo voy a trabajar en transporte público, que voy en metro, sino cuando tengo que hacer algún recado o cualquier cosa de este tipo, también utilizo este medio de transporte. Mónica, muchísimas gracias. Estáis haciendo un gran trabajo desde tu departamento, el de sostenibilidad de impacto positivo de Norauto. Muchísimas cosas, muy ilustrativo. Gracias. Gracias a vosotros. Y creo que ha quedado muy claro, porque cuando se habla de aceite en piscinas olímpicas o cuando se hace de neumáticos de caucho a nivel de campos de fútbol, obviamente te das cuenta y eres consciente de lo que supone, más allá de todo ese trabajo de información, de concienciación y también de competición. Esa ya es la clave como para que cada uno de nosotros seamos conscientes de dónde estamos, de todo el impacto, de lo que se puede reducir. Ha sido un gran programa y os esperamos en el próximo de Carretera y Charla.